El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó al controvertido desfile del diseñador mexicano Willy Chavarría en París, donde modelos con cabezas rapadas, tatuajes y ropa blanca aludían a los reclusos del SECOT. La pasarela fue interpretada como una representación directa del sistema penitenciario salvadoreño, convertido en símbolo del enfoque represivo en seguridad promovido por el mandatario. Este es el resultado de glorificar a los criminales en París, escribió Bukele en su cuenta de X. El mensaje fue reposteado por Elon Musk, dándole amplia visibilidad. El eco de las palabras del presidente Nayib Bukele retumbaba aún en los pasillos de Casa Presidencial, cuando las primeras imágenes comenzaron a circular. Un desfile en la Semana de la Moda de París mostraba a hombres tatuados, vestidos con camisetas blancas y pantalones cortos, arrodillados sobre una alfombra roja. Tenían las manos en la espalda, la mirada hacia abajo y una expresión vacía. La escena era inquietantemente familiar. Era la imagen especular del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CCOT, la megacárcel que simboliza la guerra total contra las maras que Bukele ha librado con brazo firme desde el estado de excepción. Este es el resultado de glorificar a los criminales en París. Quien perdona al lobo sacrifica a las ovejas, sentenció el mandatario. La frase no era solo una condena al diseñador Willy Chavarría, quien orquestó la presentación. Era un disparo certero hacia la narrativa de los derechos humanos que, desde fuera, han criticado sin cesar la estrategia salvadoreña. La reacción no tardó. La Secretaría de Prensa de la Presidencia calificó el evento como un homenaje a criminales recluidos en el SECOT, una postura que se hizo eco en los titulares de los principales diarios nacionales. Bukele condena desfile de moda que glorifica a pandilleros, se leía en portada. Mientras tanto, en los comentarios editoriales se desplegaba un apoyo casi unánime a la posición oficial. Para muchos salvadoreños, la representación de aquellos que alguna vez sembraron terror en sus comunidades no era arte ni protesta. Era una provocación. El desfile se llevó a cabo el 27 de junio en la capital francesa. Varios modelos con cuerpos cubiertos de tatuajes que evocaban simbología carcelaria desfilaron frente a un público absorto. La puesta en escena evocaba deliberadamente a los internos del SECOT, muchos de ellos miembros del temido Tren de Aragua, banda criminal transnacional. No era un guiño casual. En esa prisión, construida con capacidad para 40.000 reclusos, están encarcelados actualmente 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y acusados de integrar esa misma banda, según las autoridades. A pesar de que organismos de derechos humanos han cuestionado la falta de pruebas y las condiciones del encierro, el gobierno de El Salvador insiste en que se trata de una medida indispensable para la pacificación del país. Y los números parecen darle la razón. La tasa de homicidios cayó a 1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024, la más baja en la historia reciente del país. La respuesta de Bukele a la presentación fue inmediata. Estamos listos para enviárselos a París en cuanto recibamos luz verde del gobierno francés, ironizó. La frase, cargada de sarcasmo, fue replicada como titular en medios internacionales. Algunos lo vieron como una amenaza velada, otros como una broma brutalmente honesta. Pero para la base de apoyo del presidente, fue una reafirmación de su liderazgo. En las calles de San Salvador, las reacciones fueron de indignación y respaldo. Nos costó mucho limpiar este país de esos criminales para que ahora vengan a jugar a la moda con ellos en Europa, dijo Patricia Guevara, una vendedora ambulante en el centro histórico. A unos metros, en un café sobre la calle Rubén Darío, un grupo de jóvenes discutía acaloradamente sobre el desfile. Para algunos, era una forma de arte provocadora. Para otros, una burla al dolor de las víctimas. En el Congreso, los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas se pronunciaron rápidamente. No vamos a permitir que se trivialice el dolor de nuestro pueblo, dijo el diputado Guillermo Rivas. En la oposición, la reacción fue más cautelosa, enfocándose en la libertad de expresión, pero sin justificar el simbolismo del desfile. Algunos analistas observaron que el evento fue aprovechado para reforzar la narrativa oficial. El mundo no comprende la guerra que El Salvador ha tenido que librar. En los medios, el debate se volvió candente. Mientras los noticieros analizaban el impacto simbólico del desfile, columnistas y expertos en derechos humanos
Discutían si el arte debe ser un canal para visibilizar injusticias, o si, en este caso, fue una glorificación imprudente del crimen. En las pantallas, las imágenes de los modelos arrodillados se alternaban con las del ingreso masivo de reos al Cecot meses atrás, vestidas del mismo blanco, con el mismo silencio abrumador. Detrás de la confrontación estética subyace un dilema profundo. ¿Puede el arte tomar partido en conflictos tan marcados? ¿O es precisamente su función provocar reflexiones incómodas? En este caso, no fue el contenido del desfile lo que incendió el debate, sino su contexto. En un país donde la memoria de las maras aún está fresca, y donde cada tatuaje puede representar un asesinato, una extorsión, un hijo perdido, la sensibilidad está a flor de piel. El episodio de París no hizo más que fortalecer el carácter del presidente Bukele, como un líder que no titubea ante las críticas del extranjero. Lejos de mostrarse conciliador, dobló la apuesta. Nadie va a venir a decirnos cómo se protege a un pueblo que ha sufrido tanto. No lo vamos a permitir, dijo durante una reunión con su gabinete. A medida que la noticia se expandía por el continente, varios gobiernos se pronunciaron en términos neutros. Pero en los barrios donde hace apenas 3 años los funerales eran parte de la rutina, lo que importaba era la seguridad que ahora disfrutan. Y en esos lugares, la opinión es una sola. Si alguien quiere jugar a los pandilleros, que lo haga lejos de aquí. El teléfono de la ministra de Cultura de El Salvador, Carla Escobar, comenzó a sonar sin descanso en cuanto se publicó el comunicado de condena oficial al desfile parisino. No era para menos. Entre las llamadas había una del embajador salvadoreño en Francia, quien había sido citado por el Comité de Protocolo del Quai d'Orsay. En voz baja y con visible incomodidad, le comunicaron que el gobierno francés no tenía injerencia alguna sobre los contenidos artísticos del desfile, pero que tomarían nota de la preocupación salvadoreña. Escobar, sin perder la compostura, solo asintió. Sabía que lo que estaba en juego no era diplomacia, sino soberanía moral. Detrás de la decisión de responder con fuerza al desfile de Willy Chavarría, no había una estrategia improvisada. Bukele y su equipo habían identificado la presentación como un intento de redes internacionales por erosionar la legitimidad del Cecot y, por extensión, de su modelo de seguridad. La narrativa que equiparaba moda con denuncia social era, en palabras del presidente, un pretexto para lavar la imagen de los mismos que sembraron muerte en nuestras calles. Los archivos de inteligencia recabados por la Dirección Nacional de Seguridad incluyeron registros de financiamiento a colectivos de arte vinculados con organizaciones no gubernamentales que, desde 2022, han protestado contra el régimen de excepción. Un documento filtrado por una fuente anónima al periódico La Nación mostraba transferencias por 18.000 euros a una fundación con sede en Lyon, la cual habría facilitado la producción logística del desfile. Aunque la conexión no era directa con la pasarela, el gobierno la presentó como evidencia de un círculo de intereses que se valía del arte para debilitar las conquistas en seguridad. No estamos ante un desfile de moda, estamos ante una operación simbólica para relativizar el sufrimiento de las víctimas y construir un relato de impunidad para los criminales, declaró el ministro de Defensa, general René Merino Monroy, en conferencia de prensa. La frase fue reproducida como un mantra en los medios afines. Incluso los analistas más escépticos admitieron que la escenografía del desfile coincidía de forma demasiado precisa con las imágenes institucionales del Cecot. Las cifras eran ineludibles. Bajo el régimen de excepción se habían detenido a más de 86.000 personas. De ellas, alrededor de 8.000 ya habían sido liberadas tras no encontrarse vinculación directa con estructuras criminales. El resto permanece bajo custodia. El presidente, firme en su postura, reiteró que la guerra contra las pandillas no se combate con concesiones, sino con determinación. Y si algo había demostrado su gobierno, era que la voluntad política podía transformar la realidad. Los efectos de la polémica también se sintieron en el extranjero. La prensa europea recogió la reacción del gobierno salvadoreño como una muestra de tensión cultural entre la visión latinoamericana de la seguridad
y la sensibilidad artística del norte global. En Francia, algunos editoriales defendieron a Chavarría como un creador valiente. Otros cuestionaron la pertinencia de usar el dolor ajeno como telón de fondo de una pasarela. En Madrid, un artículo del diario El Independiente titulaba «Arte o apología. La moda se arrodilla ante el crimen». Entretanto, en San Salvador, el ministro de Justicia, Osiris Luna, organizó una visita oficial para un grupo de diplomáticos acreditados en el país. El objetivo era mostrar, desde dentro, las condiciones del SECOT y desmentir lo que calificó como fantasías europeas sobre el sistema penitenciario salvadoreño. Los visitantes fueron conducidos por los pasillos impecables del centro, escoltados por custodios y personal médico. «Aquí no se tortura, se reeduca mediante el orden», explicó un funcionario. Las cámaras de seguridad, las celdas limpias y los horarios de alimentación se exhibieron como muestra de una disciplina que ha reemplazado al caos. La visita, grabada por la televisora estatal, fue transmitida en cadena nacional. Miles de salvadoreños observaron con orgullo el rostro visible del nuevo país. En las encuestas posteriores, el nivel de aprobación a la gestión del presidente subió 4 puntos. «Es un escudo para nuestras familias», decía una madre en una entrevista frente al centro escolar de Ilopango. En los barrios populares, donde antes las pandillas cobraban renta por vender tortillas, la opinión era unánime. Si la moda en París quiere romantizar a los verdugos, que lo haga lejos de El Salvador. Al interior del Palacio Nacional, el presidente Bukele encabezó una reunión con su gabinete de seguridad. El tema no era solo Francia, sino la narrativa. Quieren contarnos la historia desde afuera, pero esa historia ya la escribimos nosotros con la sangre de nuestras víctimas y la determinación de nuestros soldados, afirmó. No se trataba solo de un desfile, sino de una batalla por el relato. Y en esa batalla, el gobierno estaba dispuesto a todo. En una sala anexa, el director de comunicaciones sostenía una sesión con creativos de la agencia pública. La orden era clara: responder con una campaña visual que contrapusiera la frivolidad de la moda con la crudeza del crimen real. En pocas horas, vallas digitales mostraban la imagen de una madre abrazando una tumba con el lema «No es arte, es sangre». La campaña fue replicada por cuentas oficiales y medios aliados. Era una guerra simbólica. Y Bukele sabía ganar guerras. El eco de esta confrontación cruzaba fronteras. En Washington, un vocero del Departamento de Estado fue consultado por la prensa sobre la polémica. Su respuesta fue evasiva. Mientras tanto, en Caracas, el régimen de Maduro aprovechaba para denunciar que los venezolanos presos en el SECOT eran víctimas de una campaña imperial. Bukele no se molestó en responder. Sabía que cada ataque externo reforzaba su imagen de líder incorruptible. La escena cerró al final del día con un gesto cargado de simbolismo. En una escuela pública de Soyapango, un grupo de niños interpretaba una obra teatral sobre la paz. Al fondo, una bandera de El Salvador ondeaba sobre un mural pintado recientemente. Mostraba a un hombre de barba, mirando al horizonte, con la palabra «orden» escrita en su pecho. Era un retrato de Bukele. El nuevo héroe de la seguridad latinoamericana ya había ganado otro round, sin disparar una sola bala. En las horas siguientes a la escalada mediática, el ambiente en San Salvador se tornó solemne. No era un día cualquiera. Mientras los hashtags en Europa continuaban alimentando el debate sobre arte y carcelación, en El Salvador se llevaba a cabo un acto en la Plaza Libertad. Ahí, frente a una multitud de familias, antiguos soldados, docentes y comerciantes, Nayib Bukele subió al estrado con un gesto impenetrable. No pronunció discursos altisonantes. Apenas repitió una frase. El Salvador no se arrodilla ante nadie, mucho menos ante criminales vestidos de modelos. La frase recorrió cada esquina del país. No era solo una declaración, era un cierre simbólico a un episodio que había puesto a prueba la dignidad nacional. La multitud estalló en aplausos. Muchos alzaron banderas celestes. Otros lloraban, no por la confrontación con la moda, sino por lo que representaba.
un país que había dejado atrás el miedo. En el centro escolar Jorge Lardé, los alumnos preparaban carteles con mensajes de respaldo. No somos tendencia, somos paz. Bukele nos devolvió la calle. En la radio comunitaria de San Martín, una madre narraba cómo había dejado de esconder a sus hijos en la cocina cuando se escuchaban motocicletas acercarse. Hoy pueden salir al parque sin miedo, y eso no lo entienden los que desfilan en alfombras rojas, dijo entre sollozos. En los pasillos del Ministerio de Seguridad se analizaban nuevas alertas. Se identificó un grupo de ONGs que comenzaba a planificar una exposición itinerante inspirada en el desfile de París, con parada proyectada en Ciudad de México. El gobierno salvadoreño, al tanto de los movimientos, notificó preventivamente a sus misiones diplomáticas en América Latina. El objetivo era claro: desarticular cualquier intento de replicar simbólicamente la estética del crimen en otros escenarios. El presidente, durante una sesión privada con su equipo de seguridad, fue contundente. No vamos a permitir que nuestros verdugos sean convertidos en ídolos culturales por intereses foráneos. Nosotros no vestimos el crimen de gala. Lo enfrentamos con firmeza, con ley, con justicia. La frase se grabó y fue difundida en un video institucional, acompañado de imágenes del CECOT, datos sobre la caída de homicidios y testimonios de víctimas de extorsión. En menos de 3 horas, el material había sido retransmitido en 34 canales nacionales y compartido por cientos de asociaciones ciudadanas. En la Asamblea Legislativa, una moción impulsada por Nuevas Ideas pidió declarar como acto de apología del delito cualquier representación artística que reinterprete simbologías vinculadas a estructuras criminales. Aunque la propuesta generó debate jurídico, logró los votos suficientes para iniciar su trámite. El diputado Ernesto Castro lo justificó con una pregunta retórica. ¿Llamaría arte un desfile inspirado en Auschwitz? A nivel internacional, la narrativa también comenzó a girar. Algunos medios europeos moderaron su enfoque. Un reportaje del diario Le Figaro hablaba de la audaz estrategia salvadoreña para recuperar su soberanía moral frente a la frivolidad del arte comercial. La televisora italiana RAI dedicó un especial al modelo penitenciario salvadoreño, entrevistando a expertos que reconocieron la reducción dramática de homicidios como un fenómeno digno de estudio. La Casa Blanca, por su parte, evitó confrontar abiertamente. Un comunicado emitido por el Departamento de Estado reiteró su interés en el respeto a los derechos fundamentales en contextos de seguridad, pero reconoció que cada nación tiene el derecho de definir su modelo de justicia frente a amenazas internas. La frase fue leída en San Salvador como una validación implícita. En los barrios que antes eran bastiones del terror, los efectos eran palpables. En Soyapango, 2 escuelas reabrieron jornadas nocturnas. En Mexicanos, la policlínica comunal duplicó su atención sin incidentes de seguridad. En Ciudad Delgado, el comercio informal volvía a tomar las esquinas. La gente simplemente había vuelto a vivir. La escena final tuvo lugar en la frontera sur. Una caravana de salvadoreños retornaba desde Honduras. Entre ellos, Carlos Alvarenga, un joven que había huido en 2019 tras amenazas de la MS-13. Me fui con lo puesto. Hoy regreso porque el monstruo ya no está. Bukele lo encerró, dijo con una mezcla de alivio y fe. En sus manos llevaba una mochila azul y una copia plastificada de la portada del diario El Salvador. La paz se defiende, incluso en pasarelas. En un mundo donde las fronteras entre arte y provocación se desdibujan, El Salvador dibujó la suya con líneas firmes. No por intolerancia, sino por memoria. Y fue su presidente, Nayib Bukele, quien se mantuvo de pie en medio de la tempestad cultural, como el símbolo de un país que decidió no arrodillarse más. En su despacho, un mural con la frase escrita a mano por él mismo resume lo que millones sintieron al ver desfilar en París el dolor de su pueblo convertido en espectáculo. La justicia no es tendencia, es patria.